Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar hoy en este lugar y poder enviar este mensaje a cada uno de ustedes en donde se encuentren. He venido estudiando un poco el tema del Señor Jesús a través de su vida y ministerio y viendo eventos muy similares dentro de su ministerio, lugares específicos, circunstancias muy parecidas que hacen repetitiva la enseñanza del Señor Jesús de acuerdo a la condición, el lugar o algún objeto que el Señor haya usado o haya hablado para enseñar tremendas prédicas para nosotros y que podemos poner por obra hoy. Una de esas es un instrumento que se usaba en la época del Señor Jesús. Es un instrumento que se usaba para transporte, pero también se usaba para trabajar. Estoy hablando de una barca, en donde en muchas oportunidades o en varias oportunidades el Señor se refirió desde este instrumento hacia ese instrumento y de ahí poder encontrar y aplicar muchas enseñanzas para nuestra vida hoy. También a esto se suma un personaje en medio de esta barca que conocemos mucho y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está muy vinculado al tema de la enseñanza de las barcas. Es por eso que a través de esta enseñanza y desde las barcas Pedro recibió una edificación para su vida y nosotros también podemos hoy a través de la enseñanza de las barcas encontrar enseñanza para nuestra vida hoy. Es por eso que yo titulé el mensaje de hoy: Cuando Jesús está en tu barca, todo cambia. Así que vamos a ver esto. Prepare su Biblia allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 y verso 10 y 11. Prepare la Biblia, veamos este video de introducción y vamos a entrar un poco más en esta enseñanza. Entonces, vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11, y dice, lo voy a leer de la NTV. En su bondad, Dios lo llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Acompáñame a orar y pongamos esta palabra y este tiempo en la presencia del Señor. Bendito Padre, Rey de los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser edificados y ser alimentados a través de tu palabra, la Biblia, Señor, porque es tu palabra la que ha ayudado para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Es ese alimento que necesitamos cada día para fortalecernos en el Espíritu. Así que yo te doy gracias, Señor, por la palabra, la enseñanza y la prédica que tú trajiste a mi vida hoy, Señor, que he recibido y que hoy quiero enseñarla también a mis hermanos y que todos seamos edificados a través de ella. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que me regales una nueva y fresca unción para hoy predicar y enseñar tu palabra. Que sea la gloria para ti, porque la gloria es tuya, Señor, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, retomando, como les decía, el tema de la enseñanza a través de la barca ha sido un gran mensaje que ha edificado mi vida y sé que también edificará tu vida. Por eso vuelvo y digo, sería bueno que colocaras allí el título de este mensaje y dice: Cuando Jesús está en tu barca, todo cambia. Y eso lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Y eso le pasó a aquel que conocemos como el apóstol Pedro, que también es un punto de referente para nosotros el día de hoy. Entonces, vamos a ver estos tres pensamientos para comenzar. El primero dice así: en algún momento, cada creyente se encontrará navegando entre vientos contrarios, luchando con sus propias fuerzas y descubriendo que solo Dios puede calmar las aguas de su corazón.
Entonces es importante entender que todos vamos a pasar por momentos de tempestad en nuestra vida. Querámoslo o no, es un requisito para caminar en el ministerio del Señor Jesús, que es lo que nos muestra esta enseñanza. El segundo pensamiento dice: en las barcas Jesús enseñó, llamó a sus discípulos, calmó tempestades y mostró su poder sobre toda circunstancia. Digamos que este pensamiento encierra todo lo que vamos a ver en esta enseñanza, en esta prédica. Vuelvo a leerlo. En las barcas Jesús enseñó, llamó a sus discípulos, calmó tempestades y mostró su poder sobre toda circunstancia. Y el tercer pensamiento dice: donde había fracaso, Jesús trajo propósito. Donde había temor, trajo paz. Y donde había duda, trajo fe. Así que estos pensamientos nos dan la introducción al tema que trataremos hoy. Vamos a tener 3 puntos principales para que los tengas en cuenta si quieres tomar apunte de este estudio. El primero, en Números Romanos, dice que en la barca del llamado. Primero, en Números Romanos, en la barca del llamado. Entonces aquí podemos ver que Jesús entra en la barca vacía y la llena de propósito. Es lo que quiere decir este primer punto. Y vamos a ver una historia que está en la palabra de Dios y está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, y va del verso 1 al verso 11. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Verso 3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, que era el dueño de una de esas barcas, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y el apóstol Pedro le preguntó, que en ese momento no era apóstol, le preguntó: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Verso 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, que eran Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces aquí vemos esta historia, la primera historia que nos muestra algo significativo con la barca, cuando el Señor entra a una barca y desde ahí usa esa barca para predicar. Pero lo importante, y es la correlación que tiene Pedro, y es que esa barca le pertenecía a él. Así que, ¿qué podemos aprender a través de este primer punto de Romanos? Pues podemos entender un propósito en medio de la indiferencia. Vamos a ver un propósito en medio de la indiferencia. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se mueve aún cuando nosotros no lo vemos. Dios sí tiene un propósito allí. Y este pensamiento dice: mira, las distracciones del mundo pueden enfriar el corazón, pero jamás borrar el propósito que el cielo ya determinó. Qué importante. Tú puedes decir: esto no es para mí, yo no creo que Dios me use, yo no creo que Dios me haya llamado, yo no soy capaz. Pero cuando hay un propósito en el cielo, se cumplirá, así tú no lo veas, así tú no lo entiendas y así tú lo desprecies. Sin embargo, los propósitos de Dios se cumplirán porque ya están planeados en el cielo. Y en el pasaje que estamos viendo, la primera parte de Lucas, capítulo 5, el verso 1 y 2 dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, mira lo que pasaba aquí. Muchas grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios.
Pero ¿qué pasó? Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y aquí es importante entender esto. Mientras muchos querían estar en la presencia del Señor, muchas multitudes venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, habían otras personas que no les interesaba. Para ellos era más importante su trabajo, para ellos era más importante su decepción, porque Pedro había estado pescando, no había conseguido nada, estaba decepcionado, desilusionado, estaba lavando las redes porque dijo, hoy no fue el día. Pero podía él ver a Jesús. Claro, las grandes multitudes llegaban, imposible que él no viera que había alguien que estaba predicando, solamente que en ese momento no le interesaba. Para él no era importante encontrar esa palabra y ese alimento espiritual, porque en ese momento para él era más importante el alimento físico. Y es lo que le pasa a muchas personas. Están ocupados en sus cosas, en sus quehaceres, en sus sueños que no están mal, en sus proyectos que no están mal, pero no le quieren dar el primer lugar a Dios y acercarse a la verdadera palabra y al verdadero alimento espiritual que hace crecer y fortalecer nuestra alma. Este pensamiento dice, permitirle a Jesús entrar en nuestra barca es el inicio transformador de lo cotidiano en un propósito eterno. Vuelvo a leer el pensamiento. Permitirle a Jesús entrar en nuestra barca es el inicio transformador de lo cotidiano en un propósito eterno. Entonces ve mirando que hoy el significado de la barca no es el literal ese de madera que se hace para navegar, sino la barca a la que yo me estoy refiriendo y que la palabra nos quiere enseñar es esta barca, es nuestra vida, es la vida que nosotros llevamos cotidianamente, es la barca que tú y yo tenemos. Vamos a ver algunos puntos principales y como Jesús entra en la barca vacía. Jesús entra en la barca vacía, Lucas 2, el pasaje que estamos estudiando, pero ahora Lucas 5, versos 2 y 3. Dice, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. El Señor sabía plenamente de quién era esa barca. El Señor sabía quién era el dueño y por eso lo llama y le dice, necesito y voy a usar tu barca. Así como Pedro había pasado toda la noche sin pescar nada, su barca vacía reflejaba el resultado del esfuerzo humano sin la dirección de Dios. Ese pensamiento es importante porque nos muestra que el pasaje de la Biblia, que Pedro había trabajado toda la noche, pero sin la dirección de Dios, sin la dirección del maestro, y su barca estaba en ese momento vacía. Solo cuando Jesús intervino en su barca es que él pudo ver el resultado y el fruto. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, dice la palabra de Dios. Ciertamente, dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto mismo que está diciendo el apóstol Juan es lo que estaba experimentando en ese momento Pedro. La frustración de hacer las cosas en su fuerza, y aunque era un hombre pescador de profesión, muchos años, conocía el mar, conocía el lugar de los peces, era un experimentado pescador. Sin embargo, había una frustración en él porque había pasado toda la noche y no había recogido nada. Pero Jesús entra en su barca, en la barca de Pedro, de Simón. Pero Jesús entra en su barca para demostrar que donde Él está, el vacío se convierte en plenitud. Y damos gloria a Dios por eso, porque nosotros hemos sido llenados con la presencia de Jesús a través de su Espíritu Santo. Y la verdad es que nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Así que la plenitud no proviene de las circunstancias, sino de la presencia del Señor. La barca se llena porque el Señor estaba en ella. El apóstol Pablo, refiriéndose un poco a esto, lo quise asociar. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, Jesús no entró en la barca solo para llenarla de peces, sino para llenarla de propósito. Y eso es lo que el Señor hizo en ti y hizo en mí. Nuestra barca, hoy en nuestra barca está el Señor Jesús, pero no solamente para que nosotros recibamos cosas materiales, porque sí las tenemos, sino más importante, las cosas espirituales. B.
Jesús convierte el fracaso en llamado. Todo esto hace parte del primer punto en Romanos, ¿no? Ve, Jesús convierte el fracaso en llamado. Y el pasaje que estamos viendo, Lucas 5, pero ahora el verso 4 al 7 dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Pero mira, Pedro le dice, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, lo que está diciendo es, mira, aquí de pescados sé yo, tú predicas, yo pesco, pero yo ya hice el esfuerzo y no hay nada. Sin embargo, Pedro entendió y dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Ahora, esto no nos muestra que Pedro en ese momento tenía fe. Simplemente él dijo, bueno, yo voy a hacerte caso, voy a echar las redes, pero yo ya advertí que aquí no hay nada que hacer. Y esta vez, verso 6, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Qué tremenda lección que estaba recibiendo Pedro y los que con él estaban, porque ya habían ido, ya habían hecho toda la noche la misma faena en el mismo lugar y no habían encontrado nada. Solo fue que el Señor diera la orden y en su nombre echaron las redes y ahora las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está en control de la barca. Después de una noche de esfuerzo sin resultados, Pedro enfrentaba la frustración del fracaso. Recuerda que al comienzo él dejó la barca, se fue a lavar las redes. Cuando un pescador iba a lavar las redes era que ya no lo iba a intentar más. Dijo, por hoy no se hizo nada, vamos a lavar, vamos a guardar y lo intentaremos otro día. Pero sin embargo, hizo caso, extendió las redes, tiró las redes y encontró el resultado, porque ahora ¿qué hacía? Ahora estaba Jesús allí. Sin embargo, Jesús no lo lleva a un nuevo lugar, sino que lo invita a intentarlo otra vez en el mismo sitio del fracaso, pero bajo su palabra. Y esto es importante, este pensamiento, porque el fracaso no es el final cuando Jesús interviene. Él transforma el cansancio en propósito. Recuerde que él ya no quería y la decepción en testimonio. ¿Sabe qué fue lo mejor que pudo haber hecho Pedro? Obedeció. No porque entendiera, sino porque confió en la voz del maestro. Y yo te digo esto, tú lo has intentado muchas veces y lo has intentado en tus fuerzas. Y lo has hecho porque lo conoces, porque sabes, porque te preparaste, porque estudiaste, porque tienes el conocimiento, porque tienes la experiencia. Pero hoy te das cuenta que en un tiempo resultó, pero que hoy no resulta. Nada resulta, pero el Señor te está diciendo, ahora permíteme entrar en tu barca y vamos a intentarlo los dos. Y si tú permites que el Señor esté contigo en la barca, lo vas a intentar. Y Dios no va a decir que hagas unas cosas diferentes o vayas a nuevos lugares. A Pedro le dijo, ahí mismo donde estuviste pescando, que no encontraste nada, en ese mismo lugar te voy a mostrar el poder que tengo sobre la naturaleza, mostrando quién era Él, el Dios Todopoderoso. El profeta Isaías dice en su capítulo 55, verso 8 y 9, dice esto para nosotros tomar esta enseñanza. Mis pensamientos, dice Dios, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudiera imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Mientras dejemos que el Señor sea quien dirija, Él tiene control sobre todas las cosas. Ahora este pensamiento dice, el milagro no fue simplemente una pesca abundante, fue una revelación. Y el siguiente pensamiento dice, Jesús mostró a Pedro que su verdadera vocación no sería solo llenarla de redes, sino alcanzar vidas. Acuérdate que hablamos del propósito. Claro, el propósito de Pedro era llenarse de peces, pero el Señor ahora está llenando de un nuevo propósito, llenar de almas esa barca. Romanos 8, el apóstol Pablo, en su capítulo 8, verso 28 a los romanos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y esto es hermoso porque
Así obra Jesús, así obra Dios. Convierte el fracaso en el punto de partida de un nuevo destino. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. El Señor hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. C. Jesús pide disposición, no perfección. El pasaje Lucas 5, ahora verso del 8 al 11 dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó ahora de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Aquí podemos ver cómo Pedro hoy entiende un propósito. Dios no lo estaba llamando para alimentarlo de peces, lo estaba llamando para alimentarlo de su palabra, y lo estaba llamando no para que ahora fuera un pescador experimentado de peces, sino un pescador experimentado de hombres, pero no en sus fuerzas, sino ahora con la guía del Señor Jesús. Pedro reacciona con humildad ante la grandeza de Jesús, reconociendo su condición, su imperfección y su necesidad. Acuérdate que le dijo: no, Señor, aléjate de mí, yo soy un pecador que hago frente a ti. Pero ahí reconoció y se humilló. Lo que Jesús buscaba no era un pescador perfecto, sino un corazón dispuesto a obedecer. Y esto es hermoso porque es lo que Dios quiere de ti y quiere de mí. Dios no quiere tus capacidades, Dios no quiere tus títulos, Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu profesión, Dios no quiere tu posición, Dios quiere tu corazón, pero un corazón dispuesto para decirle: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras con mi vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 26 y 27 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. No es las capacidades, no es tu intelecto, son tus capacidades, no es tu estrato social, no es tu dinero, tu condición, es simplemente un corazón, porque Dios toma lo que Él quiere de lo que no es para hacer lo que debe ser. La obediencia de Pedro marcó el inicio de un viaje de transformación. Ahí comienza una nueva vida para Pedro. Jesús no le pidió explicaciones, solo le ofreció un propósito. Pedro lo dejó todo y le siguió. Aquí vemos que su vida cambió cuando él entendió que el llamado de Jesús no exige perfección, sino entrega. Si tú entiendes esto, muchos dicen: no, yo no voy porque yo no me he preparado lo suficiente, yo no he hecho. No, el Señor está diciendo: dispón tu corazón, porque yo te daré la preparación y te llevaré. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios te llamó, Dios te sostiene, Dios te prepara, Dios te equipa y Dios te respalda, es lo que dice acá. Voy a concluir este primer punto en Romanos con este pensamiento, dos pensamientos. El llamado de Dios comienza cuando le permitimos a Jesús subir a nuestra barca. Yo te digo, ¿Jesús está en tu barca? ¿Jesús va en tu barca? ¿O estás navegando solo? No importa si mi barca está vacía, cansada o imperfecta, lo importante es que esté dispuesta. Yo te digo, yo no sé cuánto has caminado, cuánto has avanzado, no sé qué estás pasando hoy, cómo estás de pronto cansado, como estaba Pedro, defraudado, desilusionado. No importa todo eso. Lo importante es que estés dispuesto a permitirle a Jesús que suba a tu barca, porque cuando Jesús está en la barca, nada vuelve a ser igual. Segundo, en Números Romanos, en la barca de la tempestad. Segundo, en Números Romanos, en la barca de la tempestad.
Aquí vamos a ver a través de este punto cómo Jesús prueba la fe para revelar su presencia. Otra historia está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, verso 35 al 41. Mira la historia, dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Qué tremenda historia. Así que vamos a ver aquí propósitos en medio de la tormenta en este segundo punto. Y quiero tener estos dos pensamientos. El primero dice: a veces Jesús no nos llama a navegar en aguas tranquilas, sino a atravesar tormentas con Él. Recuerda que el Señor Jesús se subió a la barca y le dijo: vamos, pasemos al otro lado. Y yo digo, ¿será que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Claro, en el mismo instante que ellos se subieron, ya Jesús tenía un propósito, ya tenía una tormenta diseñada para ellos. La fe no se fortalece en la calma, sino en medio de los fuertes vientos. Cuando todo está muy bien, tú puedes levantar tus manos y decir: gloria a Dios, aleluya, porque Dios está conmigo. Ahí es bonito, pero la fe se prueba cuando vienen esos vientos fuertes y esas tempestades en tu vida. Es allí donde tu fe tiene que ser probada. El salmista dice, Salmo 107, 29 al 30, calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando lo llevaba al puerto sanos y salvos. Aquí la tormenta no es señal de abandono, hermanos, sino un escenario de revelación. En donde el hombre ve peligro, Dios ve oportunidad para manifestar su poder. La tormenta no viene para hundirnos, sino para enseñarnos a confiar en aquel que gobierna el viento y el mar. Y lo vamos a ver en diferentes puntos. A. Jesús permite la tormenta para probar la fe. Esto es lo que nos dice el pasaje de Marcos 4, ahora el 35 al 38, dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Hago una pausa allí. Hermano, mira lo importante aquí. El verso 37 dice: pronto se desató una tormenta. Yo te digo, cuando ellos se subieron a la barca no había tormenta, todo estaba en calma, o si no, no se hubieran subido. Pero llega un momento en que de pronto se desató la tormenta. Y eso te pasa en tu vida y pasa en mi vida. Cuando todo está en calma, cuando menos lo esperas, cuando menos te imaginas, se levanta una tormenta que tú no sabes de dónde vino, ni por qué vino, ni en qué momento y por qué te está pasando. Yo no sé cuál puede ser esa tormenta. Yo no sé cuál sea la situación difícil que en un momento se levanta contra tu vida. Puede ser que fuiste al médico y te dieron un diagnóstico que no es muy bueno y que de pronto intenta acabar con tu vida. Puede ser que una situación económica en un momento venga a tu vida cuando todo estaba bien. De un momento a otro te llaman de la empresa, te dicen hay recorte de personal y te vamos a cancelar el contrato y todos tus planes y proyectos se van al piso. Y asimismo, si viene un problema familiar, un problema de pareja, en un momento se desató una tormenta que tú dijiste: ¿pero de dónde? ¿Pero cuándo? ¿Pero por qué? ¿Pero en qué momento? Porque es en cualquier momento que esa tormenta se va a levantar, y lo que dice aquí. Ahora, el verso 38 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?, gritaron. Qué tremendo
Qué tremendo aquí. Yo no sé qué es más tremendo, si la tempestad que se levantó de un momento a otro o que el Señor Jesús durmiera en medio de la tormenta. Es tremenda la paz de Dios. Pero esto tenía una enseñanza grande porque ellos aún no conocían quién era el que iba en su barca. Y eso te puede pasar a ti. Tú dices que eres cristiano, que te congregas, que el Señor es tu Dios, pero no conoces a ese Dios, no confías en ese Dios. Jesús no se ausentó, solo dormía. No porque no le importara, sino porque su paz era mayor que la tormenta. Y este otro pensamiento. En la tormenta, los discípulos vieron amenaza. Jesús vio la oportunidad de fortalecer su fe. Ellos se inquietaron, mas Él descansó. Ahí nos muestra el Señor la paz. Y es donde nosotros podemos aprender y entender ese versículo que de pronto sabemos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero esa paz solo viene del Señor. Santiago en su epístola, capítulo 1, versos 2 al 4 dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Esta tormenta el Señor la diseñó para ti, para que aprendas a soportar, a confiar y a esperar. La fe no se mide por lo que entendemos, sino por lo que hacemos cuando no vemos salida. Recuerda que la fe nosotros no la podemos ver, pero podemos sentirla, podemos sentir la paz de Dios en nuestro corazón y movernos por esa fe. Jesús, mira esto, Jesús permite las tormentas para revelar en qué confiamos realmente, en la barca o en quien está dentro de ella. Estas tormentas que se levantan contra tu vida, tú puedes decir y puedes mirar a los discípulos y decir, ¿cuál era el pecado? ¿Quién estaba en pecado de los discípulos? Ahí había alguien en pecado, porque esto no puede pasar. Y eso te dicen muchas veces unas personas cuando vienen momentos de prueba. ¿No será que usted está haciendo algo mal, hermano? ¿No será que usted ha abierto una puerta? ¿No será que...? No, es que las tormentas son necesarias en la vida del creyente para fortalecer su fe. Que haya pecado es otra cosa y eso es otra historia y es otra prédica. Pero aquí estamos hablando de la confianza necesaria que se tiene cuando las tormentas sí o sí van a pasar en tu vida. Y yo te digo algo, tú tienes que estar hoy en cualquiera de estos tres lugares. O vas a empezar a pasar una tormenta, o estás en medio de la tormenta, o estás saliendo de la tormenta. Pero en una de esas te debes encontrar. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, promete el Señor. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Jesús va en tu barca. El sueño que Jesús nos mostró en medio de la tormenta no es la indiferencia, es confianza perfecta en el plan del Dios Todopoderoso. Ve, Jesús se levanta para traer calma. Marcos 4:39 al 40 dice: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, mira el Señor maravilloso: hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? O sea, ¿cuál es el miedo si yo estoy en la barca? ¿No confían en mí? ¿No tienes fe en mí? El Señor te dice hoy, oye, ¿por qué tienes miedo de ese diagnóstico? Yo estoy en tu barca, ten fe en mí. Yo soy el sanador, yo soy tu médico, tu sanador, yo soy tu restaurador, yo soy tu proveedor, yo soy quien te sostiene de mi mano derecha. Cuando lo despertaron, Jesús no solo reprendió el viento y las olas, sino el miedo de sus corazones, porque el temor interno es más peligroso que la tormenta externa. Vuelve a leer este pensamiento porque es clave allí. Cuando despertaron a Jesús, cuando lo despertaron, Jesús no solo reprendió el viento y las olas, sino el miedo de sus corazones, porque el temor interno es más peligroso que la tormenta externa. Quiere decir, se pueden levantar esos vientos y tú te asustas, pero tienes que tener calma, paz y tranquilidad, porque Dios tiene control. Salmo 46, verso 1 y 2 dice: que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Recibe esto. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar.
Así que el mismo que había llenado la barca vacía de Pedro, ahora llena de paz la barca azotada por el miedo. La voz de Jesús tiene poder. Su voz no solo calma las aguas, también aquieta el corazón del creyente. ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? Dos preguntas tremendas. C. La tormenta revela quién es Jesús. Marcos 4, ahora el verso 41 dice, los discípulos estaban completamente aterrados. Mira cómo cambió aquí. Primero estaban asustados por las olas. Señor, ¿no te da cuidado que nos vamos a morir ahogados y tú roncando, Señor? Por favor, nos vamos a ahogar. Ahí había terror, pero ahora un terror mayor toma control de sus corazones. Dice, los discípulos estaban completamente aterrados, pero ya no por las olas, sino, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. Qué tremendo, hermanos. La prueba lo llevó a una revelación mayor de Cristo, que es lo que yo quiero que entiendas hoy. Las olas se pueden levantar los metros que sean, los gigantes se pueden poner delante de ti, pero mayor es el que está en ti que aquel que gobierna el mundo. Antes, estos discípulos lo llamaban maestro. Ahora comienzan a verlo como el Señor de toda la creación, que tiene control sobre todas las cosas. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Así que este versículo nos muestra que la fe madura no teme a las tormentas. Confiamos en Dios porque hemos aprendido que Jesús siempre está presente aunque parezca dormir. Acuérdate que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Concluyo este segundo punto romano con estos tres pensamientos. Jesús no prometió un viaje sin tormentas, pero sí garantizó su presencia en cada una de ellas. Jesús no prometió un viaje sin tormentas, pero sí garantizó su presencia en cada una de ellas. El que quiera seguir en pos de mí tiene que hacer tres cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice, y no teman porque yo ya vencí al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Eso quiere decir lo que está en pensamiento. Tormentas vendrán, pero confíen, yo puedo calmar esa tormenta. La fe que nace en la barca del llamado se fortalece en la barca de la tempestad. La calma que Jesús trajo al mar también puede llenar el corazón de quien hoy enfrenta sus propias olas. Y este cuarto pensamiento, cuando las olas se levantan contra ti, confía, pues Jesús va en tu barca. Aleluya. Tercero, en Números Romanos, en la barca de la restauración. Aquí este tercer punto en la barca de la restauración nos va a mostrar que su presencia nunca se va, aún después del fracaso. Y esta historia está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21 y del verso 1 al 17. Acompáñame, dice así. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Mira, ahí está nuestro actor principal, Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Entonces los otros dijeron, nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche, como que la historia se repite y se repite. Verso 4, al amanecer, mira quién apareció. Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían bien ver quién era. Les preguntó, amigos, tremendo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. El Señor les estaba trayendo una remembranza. Vuelvo a repetir el milagro que hice cuando los conocí.
Verso 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 9 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, les dice el Señor. Acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús llamó a Pedro y le preguntó: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. O sea, el Señor aquí le estaba diciendo: ¿a qué te llamé? ¿Cuál fue el propósito? ¿En qué te habías comprometido conmigo? Tú dijiste que lo ibas a hacer y tú dijiste que me querías y que lo ibas a hacer. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Qué tremendo, hermano. Vamos a ver aquí, de acuerdo a este pasaje bíblico, cansancio y decepción. Y este pensamiento dice: Pedro había vuelto a la barca, pero no al propósito. Date cuenta de esto. Pedro volvió a la barca, esa barca que le prestó a Jesús, que se comprometió, pero no al propósito que el Señor tenía para él. El peso del fracaso y la culpa lo habían llevado a buscar lo que él conocía antes de ser llamado. Vuelvo a leer este pensamiento. El peso del fracaso y la culpa lo había llevado a hacer lo que él conocía antes de ser llamado. ¿Por qué el peso de la culpa, de lo que estoy hablando aquí, del fracaso? Porque él había negado a Jesús. Porque el fracaso para Pedro fue que su maestro, su Mesías, había sido asesinado. Y parecía que para Pedro todo había acabado. No había entendido el propósito que Dios había puesto en su barca y en su corazón. Volvió a pescar, pero ahora igual sin una dirección divina, y una vez más su barca nuevamente estaba vacía. Jesús no lo buscó en el templo, que era donde debía estar, sino en la orilla de su frustración, porque cuando el llamado parece apagado, Él siempre vuelve a buscarnos, hermano. Si Dios te llamó, Dios te capacitó, Dios te entregó sus dones, aunque tú no lo quieras hacer, aunque tú sientas que no pudiste, que fracasaste, que defraudaste, Dios te va a llamar y te va a levantar y te va a decir: yo puse un propósito en tu corazón y ese propósito se cumplirá porque será la voluntad de mi Padre. Salmos 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Así que aquí vemos que Jesús no apareció para juzgar la caída de Pedro, sino para reavivar el propósito que el fracaso quiso enterrar en él. Jesús repite el milagro del llamado. Juan 21, el que estamos leyendo, verso 1 al 8, dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Verso 4, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo:
echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, dijo: ay, Dios mío, ¿qué hice yo? Me toca quitarme otra vez mi uniforme de pesca y ponerme mi uniforme de predicador. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 9 metros de la playa. Este pensamiento, Jesús usa una red vacía para recordarle el primer encuentro. Qué tremendo, ¿no? Echen la red. Si es lo que quieren son peces, si por lo que ustedes están trabajando es por los peces, tomen, ahí tienen peces. Pero recuerden que ese no es el propósito. Peces van a tener, pero el propósito solo será uno, y es el que tienen que hacer. Pedro había fallado, pero el mismo milagro le recuerda: mi llamado sobre ti sigue vigente. Hermoso este pensamiento. Pedro había fallado, porque muy seguramente tú que me estás viendo hoy has fallado. Dios te hizo un llamado, te apartaste, te alejaste, no estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque te decepcionó el uno, el otro, porque no te parece, porque muchas cosas, muchos pretextos tienes y fracasaste en el llamado que el Señor te hizo. Pero aquí dice: Pedro había fallado también, pero el mismo milagro del Señor le recuerda: mi llamado sobre ti sigue vigente. Date cuenta que fue en el mismo lago, la misma red, el mismo Señor, pero con un propósito nuevo. Jesús no repite milagros por coincidencia, sino para recordarte lo que Él nunca olvidó: su llamado sobre tu vida. Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 11, verso 29, dice que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. El milagro no era solo sobre peces, era sobre restauración. Hoy Dios te va a levantar, hoy Dios te está levantando, hoy Dios te está diciendo: pon la mirada en mí, no pongas la mirada en el hombre, en las circunstancias, pon la mirada en el autor y el consumador de la fe, porque el propósito y el llamado que he puesto en ti lo cumpliré. Hoy vengo para levantarte nuevamente y decirte: ánimo, sigue adelante, porque yo voy contigo en tu barca. Ve, Jesús restaura desde la comunión, no desde la acusación. Juan 21 del verso 9 al 14 dice: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mira este pensamiento. La mesa del perdón es el lugar donde Jesús sana las heridas del alma. Qué tremendo que cuando Pedro niega a Jesús en el patio del sumo sacerdote a través de una hoguera, hoy el Señor lo restaura a través de una hoguera, pero hoy con un desayuno preparado para él. Y lo que dice Apocalipsis 3:20, un versículo que todos conocemos, dice el Señor: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios quiere restaurar la relación contigo. Sé, Jesús reafirma el propósito en el corazón restaurado. Juan 21, pero ahora el verso 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Ese proceso de restauración que el Señor le quería enseñar a Pedro. Después de comer, Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? No para hacerlo sentir culpable, sino para sanar las 3 negaciones con 3 afirmaciones de amor. Así que lo que podemos ver a través del Señor es que su restauración es genuina.
Él no solo perdona, sino que reafirma el propósito. Este pensamiento dice, Jesús no le dice, ya no sirves, sino sigue sirviendo, pero ahora desde el amor y la total dependencia de Él. Sirve en el amor que me tienes, porque tú me dijiste que me quieres y que tú me amas. Entonces, en esa manera, sigue sirviendo. Así que Jesús no lo restauró para que Él volviera nuevamente al pasado, sino para llevarlo más allá del punto donde comenzó. Pedro, que una vez negó, ahora sería quien afirmaría la fe de muchos. Y por eso concluyo con el mismo versículo que comenzamos, porque aquel que se apartó, que estaba desinteresado, que recibió llamado, que recibió propósito y que se apartó del llamado y se apartó del propósito, ahora mira lo que escribe en su carta, primera de Pedro 5, 10 al 11. En su bondad, Dios, ahora mira hacia quién se refiere él, entendió, Pedro entendió y ahora nos quiere hacer entender. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Tremendo como Pedro entendió el propósito y hoy lo que está diciendo como una recomendación, está diciendo yo lo viví, yo lo pasé, yo lo supe, yo lo experimenté y sé que es real. Concluyo este punto con este pensamiento. El mismo Jesús que llamó a Pedro entre redes vacías y lo sostuvo entre tormentas, ahora lo restaura junto al fuego del perdón. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, el apóstol Pablo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero ¿qué hago? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo también entendemos, pasó por naufragios, pasó por tempestades y dice todo eso lo dejo atrás y no me vuelvo atrás, sigo adelante a la meta. Termino con estos dos pensamientos, hermanos. Cada barca representa una etapa de la vida cristiana y en todas el protagonista sigue siendo el mismo, Jesús. Y el siguiente pensamiento y último, Él no busca barcas perfectas, sino dispuestas, y cada vez que sube a ellas, algo cambia para siempre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, esta es la palabra que el Señor me permitió compartir hoy. Sé que es necesaria porque es necesaria para mi vida y sé que es necesaria para tu vida. Yo no sé hoy en qué lugar de la tempestad estás. ¿Estás entrando? ¿Estás en medio o estás saliendo? Pero solo sé que mientras Jesús vaya en tu barca, llegarás a puerto seguro. Sigue adelante con el llamado, sigue adelante con el propósito. No te desanimes, no te desalientes, porque tu mirada tiene que estar puesta en aquel que te llamó. Yo quiero que oremos y démosle gracias al Señor por este mensaje. Padre, yo te doy gracias, Señor, por haber hablado a mi corazón a través de esta enseñanza y gracias por permitirme, Señor, ser el canal de bendición para llevar esta palabra a aquellos que lo necesitan. Tú sabes, Señor, quién es el que lo necesita y quién lo debe recibir y quién lo debe poner por obra. Yo solo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando en este momento por un momento difícil en su vida, que abra su corazón, que abra su barca y que tú subas a ella para que lo lleves y lo acompañes y que en medio de esta situación difícil que está pasando, tú estés allí, Señor, para aquietar a las tormentas, al agua y a los vientos, Señor, y venga una calma a sus vidas y a sus corazones. Si este mensaje lo estás escuchando y Cristo no está en tu corazón, está tu barca vacía. Es necesaria que hoy abras tu corazón y que esa barca que es tu vida le permitas al Señor Jesús que ahora haga parte de tu vida. Si es así, solamente esta oración, dile: Señor, reconozco que estoy alejado de ti y que he pecado, pero hoy entiendo que necesito que tú estés en mi vida, por eso abro la barca de mi corazón para recibirte como mi Señor y como mi Salvador, y a partir de hoy querer caminar contigo y buscarte cada día más para que tú guíes y edifiques mi vida y la lleves de gloria en gloria de acuerdo a lo que tú tienes y quieres como propósito en mi vida, y que el Espíritu de Dios sea guiándome en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Amén
y amén. Amados hermanos, un placer haber estado con ustedes. Damos gloria al Señor por este tiempo y que el Señor les bendiga en gran manera. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.